7:40 de la mañana nos encontramos en la sede administrativa del Parlamento venezolano en la presentación del ciclo de foros Independencia de la Justicia Venezolana, presentada por la oficina parlamentaria del diputado Rafael Velosa. A nuestro lado se encuentra Laura Lousa, quien es directora de la ONG Acceso a la Justicia. Ellos han realizado una exposición el día de hoy en este ciclo de foros y han propuesto cómo lograr independencia en la justicia venezolana. Usted decía en su ponencia, señora Laura, que no se puede lograr un poder judicial desde cero, que hay que partir del que ya existe. ¿Eso es posible? Bueno, es lo que hay que tratar de hacer. Hay que reconstruir el que existe, pero hay que revisar quién está y cómo podemos trabajar con ellos. Obviamente erradicando las prácticas que existen actualmente, que son al revés de lo que debería ser el sistema de justicia. En cuanto a esa comisión internacional que usted ha planteado el día de hoy para evaluar a estos jueces y fiscales que existen el día de hoy para proceder al nombramiento nuevo, ¿cuál es el planteamiento exacto que ustedes hacen? Bueno, la idea es crear una comisión mixta con venezolanos y con organismos internacionales de protección de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas, ONU, para revisar quién está y obviamente revisar quién haya que nombrar nuevo de acuerdo a los postulados de la Constitución. Eso es lo que se está planteando. ¿Cómo se hace para poder trabajar con quienes hoy están más allá de esa revisión? Porque son muchas las denuncias de violaciones de derechos humanos, de irregularidades en el sistema de justicia, son muchas las denuncias también dentro del sistema penal venezolano. ¿Cómo se hace para trabajar de la mano con esa gente que quizás está bastante cuestionada, no solamente en Venezuela, sino también afuera? Bueno, hay que tener claro que hay 13 magistrados, los llamados express, los cuales en realidad sí no entrarían en ese grupo, simplemente no fueron nombrados desde el punto legal y constitucional, quedan 19. Entonces esos 19 habrá que revisar, obviamente muchos también tienen sanciones internacionales y todo eso pesa en contra, obviamente, de ellos, pero también hay que dar derecho a la defensa, revisar y, bueno, y abrir los nuevos cargos y hacer el procedimiento constitucional para el nombramiento de los que haya que nombrar. Eso a nivel de magistrados. A nivel de jueces es más complicado, son muchos. De todas maneras, la justicia está casi paralizada, ¿no? Va a ser difícil paralizarla formalmente a través de una suerte de vacaciones judiciales y en ese momento hacer en unos 3 meses la revisión y poder nombrar a quien se tenga que nombrar, obviamente, lo más importante, dejando siempre jueces de guardia. Lo más importante es el tema de que tienes que tener, como sea, algunos jueces de guardia, sobre todo en el ámbito penal, en el ámbito de amparo, que de todas maneras hoy en día sabemos que funcionan muy mal, sobre todo el amparo en Venezuela es un procedimiento imposible. Pero bueno, en la medida en que haya Estado de Derecho van a venir más reclamos y va a activarse otra vez el Poder Judicial, hay que tener en cuenta eso. Mucho se ha hablado sobre el tema de la justicia transicional. ¿Cómo explicarle a la sociedad venezolana que justicia transicional no es lo mismo que impunidad? Sobre todo por todo el resentimiento que hay por la mala gestión de la administración de Nicolás Maduro. Y me gustaría saber sus consideraciones respecto a lo dicho recientemente por Elliot Abrams, respecto a que si Maduro sale voluntariamente del poder, pues no habría castigo para él. Sí, es muy importante entender que la justicia transicional normalmente se da a partir o porque es un gobierno posconflicto que quiere hacer justicia y sanar su población haciendo justicia, o porque es un gobierno que donde hay un acuerdo político y entonces de acuerdo a eso se empieza a igual resarcir y hacer justicia, pero si hay un acuerdo político puede ocurrir que ese acuerdo político implique que ciertas personas van a tener amnistías o van a tener cierto tipo de salida a pesar de los crímenes que han cometido. Claro, eso no implica, puede implicar de todas maneras que no haya justicia hoy, pero de todas maneras las ONG y los organismos internacionales tienen como mandato hacer justicia y castigar los crímenes que se hayan cometido contra derechos humanos. Entonces eso no significa que la sociedad civil organizada igual no lleve adelante determinados procedimientos, independientemente del pacto político. De todas maneras, lo que sí se está pensando desde las ONG es en el deber ser de que tiene que haber una justicia transicional, que significa efectivamente hacer justicia y resarcir el daño causado, y lo que se está pensando es cómo hacerlo. Se está hablando, bueno, el mecanismo que establece el Estatuto de la Transición, que es una ley aprobada por el Parlamento, es la Comisión de la Verdad, lo que aquí está muy desprestigiado, pero bueno, según los estándares internacionales, con una composición también mixta y con la idea de
ver procedimientos reales para lograr esos resarcimientos y esa justicia en 3 áreas fundamentalmente. Violaciones de derechos humanos por un lado, corrupción por el otro, y en el campo de los derechos humanos pensamos por un lado en derechos civiles y políticos y por el otro lado en derechos económicos, sociales y culturales. Todos han sido vulnerados en Venezuela. ¿Sus consideraciones sobre lo dicho por Elliot Abrams? Sí, lo que trataba de decir, pues que si hay un acuerdo político para que haya, vamos a decir, el fin de este régimen y haya una reconstrucción del país con una visión de Estado de Derecho, ese acuerdo político en principio se respeta. Entonces, normalmente la justicia transicional se diseña a partir de ese acuerdo político, lo que no significa que de todas maneras pueda haber organizaciones que lleven ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, por ejemplo. O sea, eso es independiente, pero obviamente no van a ser los políticos o el nuevo gobierno que se va a ocupar de ese tipo de juicio, vamos a decir. Normalmente ocurre eso, que después de este tipo de régimen hay un acuerdo político que lleva a que determinadas personas eventualmente puedan tener una amnistía o puedan no ser enjuiciadas por el régimen, lo que no significa, como te digo, que no haya organizaciones de la sociedad civil o alguna instancia que haga que esas personas puedan ser enjuiciadas, o años después también puede pasar. Señora Laura, los recientes motines llevados a cabo en Zona 7 abren de nuevo el debate sobre la situación en las cárceles venezolanas y en los calabozos de todo el territorio nacional. Me gustaría saber sus consideraciones respecto al hacinamiento y las violaciones de los derechos humanos de los privados de libertad. Sí, eso es un tema prioritario. Lo primero que hay que hacer es eliminar esa figura del calabozo que se ha convertido en una cárcel. Y eso es algo en que ONG expertas como Ventana a la Libertad y Observatorio Venezolano de Prisiones pues tienen propuestas, pero eso es lo primero que hay que hacer. Y en cuanto al hacinamiento de las cárceles, pues también, además que tenemos que revisar qué hay allí, qué ha pasado. Hay casos que no han tenido, la mayoría no han tenido las audiencias que tienen que tener. Es decir, aquí no tenemos realmente justicia, aquí tenemos un sistema que es simplemente de represión o de servicio al poder, donde quien está en la cárcel o quien está preso no necesariamente debe estarlo. Igual pasa al revés, que quien está en la calle puede ser que deba estar preso. Entonces, ir poniendo orden en eso evidentemente no va a ser fácil y sobre todo teniendo la gente con la que ha estado trabajando esto, que tiene una cantidad de vicios y problemas que se han ido enquistando, entonces es difícil cambiar eso. Hay que estar muy pendiente, hay que crear varios mecanismos de monitoreo y seguimiento para que todo eso sobre la marcha, esos malos hábitos, por un lado haya alertas y por otro lado sean obviamente cambiados completamente. Muchísimas gracias. Escuchaban declaraciones de Laura Loza, directora de la ONG Acceso a la Justicia. Nos gustaría conversar también con uno de los ponentes de este ciclo de foro, Carlos Prince, quien es directivo del Colegio de Abogados de Caracas y también abogado penalista. Nosotros conversábamos con la señora Loza sobre la situación en los calabozos y en las cárceles venezolanas. ¿Cuáles son sus consideraciones? Y me gustaría saber si se puede lograr realmente justicia en Venezuela. Bueno, con el tema de los calabozos, que es un tema que no es de hoy, ya desde hace un buen tiempo se ha hecho una costumbre que sucedan motines donde no solamente hay heridos, sino resulta mucha gente que pierde la vida. Bueno, vemos que los intentos del gobierno en tratar de darle una solución a las políticas carcelarias del país no han logrado ni el mínimo impacto, pues, por lo cual sigue el problema latente y todo pasa por generar pues soluciones en función no solamente de la infraestructura que ya se hace muy pequeña, sino en las políticas en las que se están manejando a las personas que están detenidas o que están cumpliendo alguna pena. ¿Se puede lograr la justicia en Venezuela? ¿Qué hace falta para que finalmente se logre en nuestro país la justicia? Bueno, lo más importante es que la justicia tenga independencia, que haya autonomía judicial. Y para que haya autonomía judicial tenemos que hablar de varios aspectos, varias aristas. Ya conversábamos hoy de algunas ideas, algunas propuestas que se están trabajando sobre el tema de la independencia del sistema judicial, pero yo estaba haciendo hincapié
como representante del Colegio de Abogados de Caracas, en la importancia de retomar nuevamente lo que es la ley de ética del abogado, de volver otra vez a utilizar el gremio, nuestro colegio, como reguladores de la función y las actividades que hacemos los conocedores de derecho, de llamar también a incorporarse en una campaña de ética moral y de generación de valores a la academia, a las universidades, en función de que todos los funcionarios, los abogados litigantes, todas las personas conocedoras de derecho que estamos de una manera u otra ligados al sistema judicial, porque ya sea que ejercemos o porque tenemos una función dentro de alguna de esas instituciones, podamos actuar de manera ética, de manera honesta, en la aplicación debida y correcta de la norma como está y como se debe aplicar. Gracias. Ustedes escuchaban al abogado Carlos Prince, directivo del Colegio de Abogados de Caracas. Vamos a conversar de inmediato con quien ha realizado la iniciativa de este inicio de ciclo de foros por parte de la Asamblea Nacional, el diputado Rafael Veloz. Diputado, ¿qué tan necesario es incorporar a quienes formaron parte de la administración de Chávez y de Nicolás Maduro para lograr la justicia en Venezuela? Sí, estamos trabajando con los especialistas en lo que es el Plan País Justicia. Si no existe un poder judicial independiente, eso afecta a los pobres, afecta a la economía, afecta a la familia, afecta a los trabajadores. Vamos a encontrar entonces en Venezuela una metástasis, un cáncer profundo en lo que tiene que ser el órgano para controlar los poderes públicos. El sistema está diseñado para la defensa de los deberes, de los derechos de los venezolanos. Está este sistema construido entonces para la persecución de la disidencia. Desde 2016 a 2019 se realizaron 114 sentencias de la Sala Plena, todas en función de la persecución y la disminución y eliminación de competencias que tiene la Asamblea Nacional y la persecución a los diputados. Vamos a encontrar después que abajo en el sistema de justicia, el 40% de los actores y de los jueces son o del PSUV, vale decir, del partido gobierno, de la usurpación, o si no tienen simpatía. Y no contento con eso, el 8% de estos jueces son contratistas de las empresas del gobierno. Esto hace entonces que tiene que ser visto de manera autónoma, pero de manera coordinada con el Estatuto de la Función Política, donde ahí se obliga a la designación de los magistrados, a la confirmación de los magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia, la designación entonces de la Comisión de la Verdad, y de ahí se deriva entonces cómo tiene que ser la reestructuración del Poder Judicial. Viene de seguida lo que es la declaratoria de emergencia del Poder Judicial. ¿Qué establece nuestra legislación y la Constitución? El concurso de oposición. Tiene que realizarse entonces un concurso de oposición y en ese interín, ¿qué debemos hacer? Hay muchos jueces, hay mucha gente preparada que pueden ocupar provisionalmente esos cargos, y el otro tema que nosotros es que procurar entonces que las pequeñas causas, los problemas que tiene el ciudadano sean resueltos. Hay dos mecanismos importantes y que están en la legislación y la Constitución, y es cuestión de ponerlo a funcionar. Uno, la mediación obligatoria. La mediación obligatoria ha sido solución para la paz social laboral, y el otro son los juicios orales. Estos son algunos de los mecanismos que nosotros estamos trabajando en el Plan País Justicia, donde tenemos que revisar el tema tributario, el tema del registro de notaría, que es dramático lo que está padeciendo el pueblo venezolano con los registros de notaría. Me indicaba el coordinador de esta materia, el doctor Emilio Bolívar, lo que está sucediendo con los registros de notaría de lo que es la frontera de nuestro país. Y el llamado es para que las organizaciones, los colegios profesionales que ya están incorporados, los especialistas, se incorporen al Plan País para que nosotros entonces trabajemos en dos momentos, en la transición y después en el desarrollo de la justicia en nuestro país. ¿Tienen esbozados ustedes los nombres de aquellas personas que pudieran integrar la Comisión de la Verdad y esta Comisión Mixta Internacional de la que hablaba la señora López? Las dos trozos o partes con las cuales debemos trabajar en transición, que es la justicia transicional, ya hay un equipo que ha desarrollado este trabajo, los perfiles se están elaborando, tenemos mucha gente buena y capaz en nuestro país
que todavía se mantiene en tierra patria, en la cual puede hacer perfectamente esta labor. Lo que sí es cierto es que el ejemplo que tuvimos en marzo de 2017, donde la OFAC indicó que 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tenían elementos de corrupción, usurpación de las funciones legislativas, y es por eso que se le bloquearon sus cuentas y también sus propiedades. Estos 8 magistrados no pueden entonces entrar a ningún tipo de concurso. Está detallado, está desnudo cuáles son los operadores sociales. Eso hay que depurarlo, eso hay que limpiarlo, y tenemos todos los elementos para hacerlo. Faltan pocos días para que Michelle Bachelet entregue el nuevo informe sobre la situación de Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas? Sí, el informe de 28 páginas, que fue una expresión para la región extraordinaria en lo que es el detalle y en lo que es la ubicación de las violaciones de los derechos humanos en todos los terrenos, provocó entonces un impacto, no solo para Venezuela, la región, sino un impacto mundial. 110 denuncias tiene el usurpador Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Todos estos elementos probatorios van a irse ante la justicia internacional. Si no existe una justicia en nuestro país, estos evasores y estos corruptos no podrán ocultarse detrás de la justicia internacional. Lo que viene enseguida es el desarrollo y la profundización de la dramática situación y tragedia que tiene el pueblo venezolano, que son las violaciones de los derechos humanos. Todo esto abona, todos los días avanzamos. El presidente constitucional encargado, Juan Guaidó, ha dado muestra, no solo de la congelación de 11.000 millones de dólares, que si los dejábamos nosotros abiertos en la Asamblea Nacional, los usurpadores se lo iban a robar, sino también cómo ha habido importantes avances en lo que es el resguardo, en la institucionalidad, en el centro de poder. Nosotros vamos a abrir las compuertas de la democracia, pero tengamos confianza que lo vamos a hacer y lo antes posible. Diputado, ¿estaría de acuerdo con que se le otorgue amnistía a Nicolás Maduro, pese a que sobre él pesa una sentencia emitida por el TSJ en el exilio que lo declara y lo inhabilita políticamente y pues exhorta a los cuerpos de seguridad del Estado a apresarlo por estar inmerso en actos de corrupción, y también la sentencia aclara que está condenado a 15 años de cárcel por corrupción? Los tratados internacionales y nuestra Constitución establecen que no hay beneficios para las violaciones de los derechos humanos. Todo lo que es la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 1323, establece de manera cruda, de manera directa, los funcionarios públicos que cohabiten, que promocionen, que financien el terrorismo, el narcotráfico. Estas personas de modo alguno no tendrá ningún tipo de mecanismo para ellos escudarse o esconderse detrás de una amnistía. La amnistía, ¿a quién va? El perdón va a aquellas personas que no hayan cometido violaciones de los derechos humanos. Ustedes escuchaban declaraciones del diputado Rafael Veloz, quien ha propuesto el inicio de este ciclo de foros para hablar sobre la justicia independiente en Venezuela. También participaba Laura Loza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, y Carlos Prince, quien es directivo del Colegio de Abogados. Ustedes escuchaban entonces su opinión sobre la amnistía a quienes el día de hoy, hasta hoy, están en la administración de Nicolás Maduro. Es información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son las 11:59 de la mañana. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.